Tomen su lugar, hermanos. Muchísimas gracias. Señor les bendiga. Bueno, es el último sermón dominical de este año, hermanos. Y pues he estado orando mucho para que este último sermón, igual que todos los sermones que se han predicado a lo largo del año, ya sea por parte de un servidor o de cualquier otro de nuestros hermanos de esta iglesia o pastores que han estado en este lugar, el Señor los haya bendecido en nuestra vida. Y voy a, antes de pasar a la predicación, quiero hacer un anuncio breve y rápido. Bueno, las tarjetas de promesa, hermanos. En el boletín viene una información que es cierta porque se han entregado la gran mayoría de tarjetas, pero la verdad es que todavía después se imprimieron otras porque hubo necesidad y se entregaron, hasta donde yo tengo entendido, 91 tarjetas de promesa, 91. Y solamente he recibido 60, de manera que hay por lo menos 31 tarjetas de promesa de hermanos a quien se les entregó, se les dio o recibieron, que no la han entregado, y les pedimos en el amor de Cristo, hermanos, que pues tengan confianza en Dios de que Él proveerá y se comprometan con el Señor. Si todavía hay alguna tarjeta que deba ser entregado, deposítela en los canastos de la ofrenda o démela a mí, a un servidor, ¿verdad? Se los vamos a agradecer y Dios le ha de bendecir. Muy bien, hermanos, pasemos al sermón y les voy a pedir que abran su Biblia en la Epístola de Santiago. Epístola de Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 al 7. Santiago 1 al 7. Voy a hacer esta lectura en voz alta, sigan en su lugar y con reverencia. Dice la palabra de Dios así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta porción de tu santísima palabra que acabamos de leer. Humildemente, Señor, te rogamos, hables a nuestro corazón y una vez más, Señor, en este último sermón dominical de este año 2012, hables a tu pueblo, lo hagas claramente y lo hagas a través de este siervo tuyo. Te lo ruego de todo corazón, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el título. Es importante poner un título a un sermón, saber de qué vamos a hablar, y el título de este sermón es 6 deberes indispensables en la vida cristiana. 6 deberes indispensables en la vida cristiana. Comenzaré diciendo a manera de introducción que ¿qué es un deber? Casi todos sabemos lo que es un deber. Sabemos o tenemos la idea de lo que es un deber. Pero qué bueno es ir al diccionario que nos aclara y nos da luz de lo que es cada una de las palabras. En este caso, un deber
es estar obligado a algo por la moral, la religión o el derecho. También un deber es tener obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos. Tercera acepción. Un deber es aquello a lo que el hombre se siente obligado por dictados de su conciencia o preceptos morales o positivos. Y cuarta acepción es que un deber es la obligación que incumbe a cada uno por razón de su estado u oficio. Bueno, es lo que todos sabemos, pero el diccionario nos pone de una manera muy clara las cosas. Ya sabemos lo que es un deber. Todos tenemos deberes que cumplir con uno mismo, con la familia, con los estudios, con el trabajo, con la sociedad y aún con el gobierno civil, entre otros más. Y seguro estoy que todos nos hemos esforzado a lo largo del año que ya se va en la realización de nuestros deberes. Pero surge una pregunta: ¿y los deberes con Dios mediante la vida cristiana? ¿Sí? Pero ¿a cuáles deberes me refiero? Mire, voy a mencionar por lo menos 10, escuche, por lo menos, porque hay más. Oración frecuente a Dios, lectura y estudio diario de la palabra de Dios, amar al prójimo, especialmente a los que nos desprecian, perdonar de corazón al ofensor, hablar de Cristo a los incrédulos e inconversos, dar buen testimonio cristiano, asistencia regular al templo, diezmar sistemáticamente y ofrendar generosamente, cumplir fielmente las promesas hechas a Dios y servir solícitamente a quien lo necesite, entre otros. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo cuando hablo de deberes cristianos. Los deberes le dan sentido y razón de ser a la vida, y al final del año y ante la proximidad del que viene, los deberes de la vida cristiana son un tema de análisis y reflexión sincera. Otra pregunta: ¿habremos cumplido cabalmente los deberes de la vida cristiana en este año que fenece? Una pregunta más: ¿qué hacer para cumplir satisfactoriamente tales deberes para el año que casi nos amanece? ¿Qué hacer? Bueno, sabemos que la vida cristiana no es fácil, hermanos, pero sí es posible, pues tenemos el poder divino mediante Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo cual el apóstol Pablo asegura categóricamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Analicemos estos 6 deberes indispensables en la vida cristiana. Primer deber. El primer deber de la vida cristiana es lo que debemos tener. El primer deber es lo que debemos tener. ¿Y a qué me estoy refiriendo? El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es muy fácil tener gozo cuando las cosas van bien. Es muy fácil tener alegría y estar contentos y agradecidos con Dios cuando todo va viento en popa y cuando las cosas marchan bien. Así, para cualquiera es fácil ser cristiano, para cualquiera. Pero vea lo que debemos tener, sí, gozo, pero vea en qué momento, dice la Escritura,
Y está hablando a los creyentes porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Y cuando habla de ese sumo gozo, es de ese gozo extraordinario, de ese gran gozo del que Pablo hablaba, regocijaos en el Señor. Habla de ese gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, aquí es en las pruebas donde Dios prueba el gozo de sus hijos. Ese gozo que no se debe apagar por los problemas o las aflicciones diarias que enfrentemos. Si usted de veras tiene a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo de nuestro Dios mora en su ser, Él le va a hacer sentir ese gozo. Y usted lo podrá experimentar en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, de la soledad o de la separación de un ser amado, aún en la falta de trabajo o en el rechazo de los familiares o amigos. Ante cualquier problema, uno debe tener gozo, porque tenemos el gozo de la salvación, tenemos el gozo del perdón de nuestros pecados, tenemos el gozo de la presencia del Espíritu Santo, tenemos el gozo de la palabra del Señor que siempre trae un mensaje a nuestra vida, tenemos el gozo de pertenecer a una iglesia, al cuerpo espiritual de Cristo, de ser miembros de su cuerpo. El cuerpo espiritual de Cristo donde Él es la cabeza, no el pastor, cuidado, el pastor es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza visible y espiritual de la iglesia. Estas cosas deben de llenar de gozo al creyente, sin importar las cosas que estén pasando a su alrededor. Claro, hay gozo cuando hay alegría, y yo he escuchado testimonios de hermanos que le damos gracias a Dios porque nos fue bien en esto. Sí, qué bueno. Pero muchísimo más cuando hay pruebas. Pocos testimonios de gozo he escuchado de quien diga, yo le doy gracias a Dios y me siento gozoso porque estoy padeciendo este problema, porque estoy atravesando esta prueba, porque yo sé que a través de esto Dios me está enseñando algo. Y yo le estoy demostrando que confío en Él y por eso tengo gozo. Y es importante, hermanos, analizar este primer deber. El primer deber es lo que debemos tener, ese es el gozo. Si vamos a Juan 15, lo va a aclarar de una manera muy hermosa. Juan capítulo 15, para que usted entienda a lo que me estoy refiriendo. Juan capítulo 15, vea lo que dicen los versículos 10 y 11. Juan 15, 10 y 11 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿A qué me estoy refiriendo cuando dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Que así como Cristo enfrentó con gozo las pruebas que Dios le permitió en esta vida desde el rechazo, en la mañana hablábamos de que desde que era un bebé, un pequeñito, ya enfrentaba el rechazo de su pueblo. Y a lo largo de su ministerio los judíos, fariseos y todos los herodianos y todos los demás grupos de personajes de aquella época lo rechazaron y el Señor con gozo siguió hasta el final. Y él dice claramente estas palabras, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. El gozo de Cristo que debe estar en nosotros es ese, que nos amó y nos salvó tomando nuestro lugar en la cruz. Si usted valora la salvación que Cristo le ha dado, usted debe estar gozoso aún en las pruebas. Usted debe, eso no quiere decir que no pueda llorar, que no pueda sentir dolor, pero todo eso lo hace con gozo. Un gozo que no es reírse tontamente como se ríe uno de un chiste o de una payasada.
sino es una alegría de saber que aún en esos momentos, y si Dios ha permitido que pase tal o cual cosa, usted está gozoso, porque usted sabe que así como Cristo sufrió por usted, ahora nosotros padecemos también por Él. Y que ese gozo que en el momento trae tristeza o dolor, un día se convertirá en una alegría plena y total. Por eso estamos hablando de lo que debemos tener, del gozo. Sí, el gozo como posesión divina y adquirida por la presencia del Espíritu Santo, ya que también recuerde que el gozo es una de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. ¿Te lo recuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y así hasta los 9. Gozo, una característica del fruto del Espíritu Santo. Pero vamos a decir en segundo lugar, o el segundo deber en la vida cristiana, y este deber es lo que debemos producir. Lo que debemos producir. Versículo 3, ahí en Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es producir o qué es una producción? Bueno, la producción es el resultado de algo, de una... Por ejemplo, se puede producir por ejemplo, las fábricas o las empresas. Hay fábricas que producen ciertos artículos, y para eso necesitan materia prima que compran, que procesan, y que luego de un proceso que lleva varios pasos se produce. Hay empresas que producen carros, hay empresas que producen ropa, hay empresas que producen de todo lo que hay. De manera que la producción es el resultado de algo. ¿Cuál es el resultado de lo que estamos hablando? Bueno, el apóstol empieza hablando de ese gozo y luego continúa con la paciencia. Es algo que debemos producir, pero no es algo automático, así como cuando no llegan, cuando llegan los enseres o los insumos a las fábricas, apenas son los materiales necesarios, pero no está el producto terminado. Hay que procesarlo, hay que industrializarlo, hay que meterlo a un proceso que va a terminar en una producción. De manera que la paciencia es algo que debemos producir. Ya tenemos lo básico, la presencia del Espíritu Santo. Porque si usted se fija, también es otra característica del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Tenemos ya la materia prima, el Espíritu Santo. Ahora es que usted se ponga a practicar. Entonces hay que producir paciencia. Y obviamente la paciencia se ejercita, ¿verdad? Cuando usted va al gimnasio a levantar pesas, con la primera sesión no va a salir convertido en un Arnold Schwarzenegger. Al contrario, va a salir bien adolorido y a los días no se va a poder ni mover. Pero si sigue constante y fiel y está cuidándose y va a sus sesiones de ejercicio y sigue sus rutinas que le pone el instructor y las cumple y está, poco a poco va a ver los resultados. Y con el tiempo, no digo que va a estar igual que Arnold, pero sí va a tener músculos, va a tener fuerza, se va a sentir sano y va a usted estar contento. Pero esa producción de músculos tuvo que tener un proceso, desde ejercicio, descanso y alimentación, que serían las 3 cosas básicas para esa producción de músculos. Aquí estamos hablando de un proceso también. Tenemos la materia prima, el Espíritu Santo, que produce eso, pero Él lo va a producir cuando usted lo ponga en práctica, lo ejercite. Así que, hermanos, dice claramente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué tan paciente es? Bueno, a veces somos pacientes a la fuerza, porque no nos queda.
Pero de cualquier manera estamos ejercitando esa paciencia. Sea por las buenas o por las malas, practique la paciencia. Al final de cuentas, el propósito es llegar a ser pacientes. ¿Sabe por qué? Porque Dios es paciente con nosotros. Porque el Señor ha sido paciente con nosotros a lo largo de este año. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Yo creo que muchísimas. Yo creo que no las podemos contar. Y el Señor no nos ha destruido, no nos ha abandonado, no se ha olvidado de nosotros. En su paciencia, Él sigue bendiciéndonos. Y es obvio porque estamos hablando de algo que debemos producir: paciencia. Y la paciencia es esa tolerancia, esa herramienta divina por medio de la cual vamos a poder tolerar sin que nos afecte hasta las agresiones de la gente o de los hermanos, sean en la carne o en la fe. Por eso, si vamos a Hebreos, le invito a ir a Hebreos, por favor. Vean lo que dice el capítulo 10 de Hebreos. Este capítulo es muy hermoso. Hebreos 10, a partir del versículo 32. Vean lo que dice Hebreos 10, 32. Y mire, lo voy a leer en voz alta. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos a espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué dice? La paciencia. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengáis la promesa. De manera que el cristiano debe ejercitar la paciencia para llegar a ser paciente, pues eso es hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, que seamos pacientes, como Él lo es con nosotros, al final de cuentas dice: obtengamos la promesa. ¿Cuál promesa? Pues la salvación, la vida eterna, los galardones en el cielo y todas esas cosas que nos están reservadas y que nos aseguran que vale la pena esforzarnos y ser pacientes con las personas. No, hermano, yo no puedo ser paciente, yo soy corajudo ya por naturaleza. Póngase en las manos del Señor, ore al Señor y ejercite la paciencia, que tarde o temprano dará su fruto, ¿verdad? Por eso estamos diciendo, o acabamos de decir, el segundo deber, y es lo que debemos producir. Y estamos hablando de la paciencia como la manifestación del amor divino, porque Dios es paciente con nosotros. Vamos a ver el tercer deber en la vida cristiana, y estamos hablando el tercer deber es lo que debemos ser, y el versículo 4 dice, ahí en Santiago 1 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es lo que debemos ser: perfectos y cabales. A ver, dos cosas aquí. En primer lugar, la palabra perfecto aquí no se refiere a perfecto de perfección, sino a perfecto de madurez. Y cabales, la palabra cabal quiere decir completo o terminado, ¿verdad? Algo que es cabal, algo que se ha hecho a cabalidad, o sea, hasta su totalidad. Ese es lo que debemos ser. Cristianos maduros y completos. Por eso dice: sin que os falte nada. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora como cristianos tenemos una gran responsabilidad: servir a Cristo. Somos servidores de Cristo, de Dios, y para eso necesitamos madurez y cabalidad.
Sí, hermanos, es difícil, esa perfección sí, no se logra de un día a otro, pero conforme estemos siendo pacientes y estemos gozosos aún en las pruebas, estaremos madurando, perfeccionándonos y estaremos cada vez llegando a esa actitud, a esa característica de lo que debemos ser, perfectos, o sea, maduros, y cabales, o sea, enteros, completos. ¿Por qué, hermanos? Porque en la iglesia hay la tentación de caer en graves errores. ¿Sabe por qué? En primer lugar, por nuestra humanidad con la que todavía batallamos, nuestra carnalidad, y en segundo lugar, por la tentación del diablo, que va a poner disensión, que va a poner cizaña, o que va a meter cizaña entre nosotros, para que no lleguemos a esa madurez, a esa perfección, y que nunca lleguemos a esa cabalidad. Que siempre seamos como el buen mexicano, que empieza todo y no acaba nada. ¿Sí? Así se nos conoce en muchos lugares. Empieza todo y no acaba nada. O lo acaba al ahí se va, a la mexicana. No, hermanos, nosotros ahora estamos a la cristiana, como cristianos, maduros y cabales. Porque yo hablaba con un hermano esta tarde y decíamos, sí, hermano, en la iglesia es inevitable ver la actitud reprobable de muchos hermanos, y a veces eso indigna, sí, pero necesitamos madurez, o sea, irnos perfeccionando, y cabalidad, para entender que si Dios permite que veamos esos malos ejemplos en la iglesia, aprendamos de ellos en primer lugar a no imitarlos, y en segundo lugar a no nomás señalarlos, sino ser propositivos, ayudar a mejorar esas actitudes. Y yo creo que si todos actuamos así, hermanos, ¿qué diferencia sería en esta iglesia y en cualquier otra? Porque pues es un mal no solo de esta, de cualquier iglesia, siempre estar viendo los errores del otro y siempre estar señalando la conducta indebida de aquellos que se equivocan. Pero cuidado, porque cuando nos hacemos jueces o nos convertimos en jueces de alguien, estamos muy cerca de ser la víctima un día, tarde o temprano. Así que, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Lo que debemos ser: pacientes, perfectos y cabales, o sea, maduros y completos. Mas tenga la paciencia su obra completa. Ese es el propósito de la paciencia, completar eso, que lleguemos a la madurez espiritual y a esa cabalidad o totalidad en la que el cristiano debe vivir. Por eso, si vamos aquí a Santiago capítulo 3, vea lo que dicen los versículos 1 y 2, Santiago 3, 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? La actitud que la Biblia nos pone. ¿Por qué debemos llegar a esta perfección? Bueno, porque es necesario, hermanos. Porque muchas veces aquí, con cada dicho, con cada comentario, con cada crítica, con cada cosa que señalamos, estamos ofendiendo en palabra. Aunque diga, es que tengo la razón, sí, tal vez. Pero en vez de señalar, propon algo. Que lo que salga de tu boca no sea un comentario negativo, aunque sea verdad. Mejor que sea uno positivo, que proponga una solución. Porque cualquiera podemos señalar los errores de cualquiera. Y si aquí empezamos a acusarnos uno a los otros de lo malo que hemos hecho, le voy a decir que no vamos a quedar aquí nadie. No vamos a quedar nadie. Porque todos tenemos cola que nos pisen, o todos hemos fallado en algo. Así que lo mejor es no estarnos acusando o señalando, porque eso ofende. Porque todos ofendemos muchas veces. Y dice, si alguno no ofende en palabra y habla, ese es varón perfecto,
A ese nivel debemos de llegar, capaz de refrenar también todo su cuerpo. ¿Sabe usted que las personas que al final de cuentas llegan a cometer graves pecados son personas que primero, antes de cometer el pecado, primero lo dijeron o lo expresaron? Primero manifestaron el deseo de hacer tal o cual cosa y terminaron haciéndola. Por eso hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Cristo Jesús dijo, porque del corazón salen, y empezó a hablar de los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las borracheras y todo, pero eso sale por la boca. Y cuidado, hermanos, porque así como hablamos o bendecimos con nuestra voz, luego también nuestra misma boca o nuestra misma voz es un arma de maldición. Por eso estamos hablando de lo que debemos ser, perfectos y cabales, como la experiencia de haber caminado con Dios. Y allí hay un caso muy bonito. Si vamos por favor a Génesis capítulo 5, vea qué ejemplo tan bonito, es de los ejemplos hermosísimos de la Biblia. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Si queremos que algún día Dios nos lleve a su presencia, necesitamos caminar con Él. Y para poder caminar con Él necesitamos de madurez, o sea, de perfección, de madurez, de cabalidad. Porque el Señor no se va a llevar al cielo a un inmaduro, a uno que no ha completado su obra. El Señor no se lleva a la gente que no ha acabado su obra en este mundo. Un día seremos perfectos y cabales, completos. Cuando lleguemos a ese punto, entonces estamos preparados y listos para que el Señor nos lleve a su presencia en ese caminar con Dios. Cuando caminamos con el Dios perfecto, el único Dios perfecto, entonces la perfección se está dando en nuestra vida. Vamos a ver el cuarto deber de la vida cristiana, y estamos hablando en este cuarto deber de lo que debemos pedir. Lo que debemos pedir. Versículo 5 dice, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, hermanos, lo que debemos pedir, sabiduría. Debemos pedir sabiduría. ¿Cuáles son sus oraciones? ¿Qué pedimos? Yo hablaba en la tarde también con este mismo hermano de la oración, y yo le decía que la oración tiene 5 aspectos básicos, y que el último de ellos es la petición. ¿Sí? El último de ellos es la petición, hermanos. Desafortunadamente, pues la oración, no usamos de ella todos sus aspectos. Rebajamos la oración a una lista de peticiones, como el niño le pide a su papá la lista de regalos. Y en verdad la oración tiene mucho más. Pero ¿qué es lo que pides? ¿Cómo pides? ¿O qué pides? Según lo que pidas va a decir tu nivel o capacidad espiritual. ¿Qué es lo que le has pedido a Dios? Hermanos, que tengo pidiéndole al Señor un montón de cosas y no me las concede. Bueno, pues ¿qué estás pidiendo? Santiago también lo dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Recuerde que le estamos pidiendo a Dios, no a su papá, ni a su mamá, ni a su esposo, ni a su esposa, a quien a lo mejor se va a chantajear y le va a terminar comprando lo que quiera. Estamos pidiendo a Dios, y a Dios no lo podemos chantajear, a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos hace falta, y sabe si lo que pedimos va a ser para nuestro bien o para nuestro mal. Y aunque usted crea que es para su bien, a lo mejor realmente no lo es. Por eso Dios, como el Padre perfecto, quiere que pidamos lo más importante en esta vida, sabiduría. ¿Ha pedido sabiduría? ¿La está pidiendo? Porque esto es importantísimo. Si vamos al primer libro de los Reyes, en un caso conocidísimo,
¿verdad? Todos sabemos a quién nos referimos. Vamos al primer libro de los Reyes, allá en el capítulo 3. Vea lo que dice el capítulo 3 y a partir del versículo 7. Primero de Reyes 3, 7 al 12, dicen así. Primero de Reyes 3, 7 al 12, dice: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pedir sabiduría, corazón entendido. ¿Eso es lo que está pidiendo? Yo no sé qué pidió o qué está pidiendo, pero Dios quiere que pidamos sabiduría, porque la necesitamos, hermanos, porque necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo y tomar decisiones. Porque si yo le preguntara cuántas decisiones buenas ha tomado este año y cuántas decisiones malas ha tomado, ¿cuál cree, si lo pusiéramos en balanza, que pesaría más, lo bueno o lo malo? Bueno, ya por ahí digo uno de los hermanos sinceros, lo malo. Con frecuencia hacemos eso, tomamos malas decisiones. Y es triste, ¿sabe por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye o nos convence de lo que es malo. Así que si decidimos hacer lo malo, lo hicimos voluntariamente. Y si lo hicimos voluntariamente, sabiendo que es malo, estamos pecando deliberadamente delante de Dios. Y estamos haciendo una afrenta contra Dios, diciéndole: no me interesa lo que tú quieres, hago lo que yo quiero. Claro que en la gran paciencia de Dios, mire, no nos ha consumido, no nos ha desamparado, aquí estamos. Y el Señor todavía, a pesar de que muchas veces le hemos volteado la cara haciendo lo malo, el Señor sigue dándonos bendiciones. ¿Qué le parece? Por eso, hermanos, es que amamos a nuestro Dios, por su bondad. Y por eso, hermano, es que ahora, con más razón, al final de este año, cuando usted puede recordar todo lo malo que ha hecho y las malas decisiones que ha tomado, es que nos urge pedir sabiduría para el próximo año. La necesitamos, hermanos, urgentemente. Mire lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios, en otro pasaje del todo conocido, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, vea lo que dice el versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que cuando la persona peca deliberadamente, a pesar de tener el conocimiento de lo bueno y de lo malo, es una persona que no tiene temor de Dios, o sea que no respeta a Dios ni a su palabra. Y es como un insensato, es un tonto, un necio, que no se da cuenta que realmente el daño se lo está haciendo así. Porque a Dios ningún mal le hacemos. Pues ¿a Él qué? El daño no lo estamos haciendo nosotros. Urge, hermanos, pedir sabiduría como uno de los 6 deberes indispensables para la vida cristiana. Pero nos hacen falta 2. Vamos a ver el quinto deber. Y este es el deber, y el quinto deber se trata de lo que debemos demostrar. Lo que debemos demostrar. Versículo 6 de Santiago, capítulo 1,
Versículo 6, primera parte, dice: pero pida con fe, no dudando nada. Eso es lo que debemos demostrar en cada oración que hacemos a Dios y en cada acción que realizamos en esta vida. Fe. Fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bravo, se lo sabe de memoria. No, hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Porque qué bonito repetir pasajes de memoria, pero como el perico, que repite a la perfección, pero nada aplica a su vida. Es tiempo de aplicar lo que sabemos, hermanos. ¿Para qué queremos tanto conocimiento? ¿Para presumir que sabemos? Qué lástima, si solo es para presumir que sabemos. Es para aplicarlo a la vida diaria, para tener fe en medio de las pruebas, por adversas que éstas sean. Y el viernes que estaba yo en la casa de nuestra hermana Leonor Saucedo, al paso de 2 años y medio de una terrible enfermedad, de un cáncer que la está consumiendo y que la hace sufrir, y que tiene dolores y que tiene muchos malestares, a pesar de su agotamiento físico y aún espiritual por el que está pasando, yo pude ver fe en ella. Dijo: hermano, lo que Dios quiera. Qué palabras, hermanos. Pero no las dijo desde la salud, como usted, hermano, y muchos hermanos: lo que Dios quiere, hermano, y cuando Dios le manda, están renegando. Entonces no es lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero ella lo dijo desde la experiencia: lo que Dios quiera, hermano. Eso es fe. Eso es fe. Y necesitamos demostrar fe. Cada que usted ore con fe. Y cada que usted haga algo, lo que sea, hágalo con fe. Confiando en el Señor, encomendándose a Dios. Por eso dice claramente: pero pida con fe, no dudando nada. Esa es la fe que obra, la fe que ha echado fuera de su corazón la duda. Necesitamos obrar con fe, hermanos. Mire, vayamos a un pasaje muy bonito que nos lo va a aclarar. Vayamos a Marcos, búsquenle el Evangelio según Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 25. No, y no es Marcos, discúlpeme, es Mateo. Disculpe, es que no entendí el garabato que escribí. Mateo 14, este sí es el pasaje, ahora sí ya estamos correctos. Mateo 14, versículo 25 en adelante. Mateo 14, 25 en adelante dice así: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí está el pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué palabras tan dolorosas que expresó el Señor Jesucristo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos?
Por eso dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. Necesitamos, como un deber más, saber demostrar, o debemos demostrar fe. ¿Sí? Fe como sólida prueba de la total confianza en el Señor. Si realmente usted confía en el Señor, tenga fe, pase lo que pase. Tenga fe. Y el sexto deber de la vida cristiana, estamos hablando el sexto deber es lo que debemos evitar. Lo que debemos evitar. Vayamos nuevamente a Santiago 1 para ver lo que dice el versículo 6 y el 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y aquí viene. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda. ¿Quién es el que sembró la duda en el ser humano? Satanás. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Caray, Eva empezó a dudar. Entonces, la duda es una herramienta del diablo. Y si usted duda en las cosas que Dios permite en su vida, usted está dando lugar al diablo. No debemos dudar. Dice que el que duda es como la onda o la ola del mar que va y viene y nunca acaba de estar en un lugar estática. Pero en el mar lo entendemos, pero en el cristiano no. El cristiano debe estar firme, sin moverse. Su vida está puesta en la roca, que es Cristo, y la roca no se mueve. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos movernos, o sea, no debemos dudar. Y el pasaje de Hebreos 11:6, que hasta de memoria podemos recitar, ¿verdad? Dice claramente, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios existe, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Crees en Dios? Pues ahora créele a Dios. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Si crees en Dios, créele a Dios. No des lugar a la duda, porque entonces, dice la Escritura, que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La duda como el medio evitar la duda como el medio práctico para agradar a Dios. Solamente así vamos a agradar a Dios, si no dudamos en lo que pasa. Pero ¿cómo voy a saber, hermano, que es de Dios? Me dijo una vez alguien. Hermano, ¿usted ya le entregó su vida a Cristo? Sí. ¿Está seguro que es de Dios? Sí. Entonces todo lo que pase, bueno o malo, Dios lo permitirá. Y si Dios lo permite, usted no dude de que Dios lo va a usar para algo bueno. Romanos 8:28. Dice que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Y ese todas incluye las malas especialmente. Porque como yo decía al principio, en las buenas, qué bonito es ser cristiano. Así hasta yo me anoto, ¿verdad? Es en las malas, hermano, cuando se prueba la fe. Y estos 6 deberes indispensables en la vida cristiana se deben hacer patentes. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Si con la determinación que ponemos para realizar nuestros deberes seculares de la cotidianidad, realizáramos los deberes con Dios, cada uno seríamos mejores cristianos y nuestra iglesia sería mejor en funciones, propósitos y resultados. El grave problema radica en que no nos acabamos por comprometer de corazón con Dios. Pero la gran solución es que no solo podemos, sino también debemos asumir los deberes
que Dios nos ha encargado, recordando la fiel promesa que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si quieres cumplir con estos 6 deberes, te lo repito: tener gozo, producir paciencia, ser perfecto y completo, pedir sabiduría, demostrar fe y evitar la duda, tú puedes hacerlo. Tienes al Espíritu Santo. Decide hacerlo. Y termino con una frase que dice así: si Dios ha sido fiel contigo en el año que se va alejando, sé fiel con Él, sé fiel con Dios en el año que se viene acercando. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos y que de veras el próximo año sea un feliz año haciendo la voluntad de Dios. Gracias, hermanos.